Muy buenos días a todos, damas y caballeros. Sean bienvenidos al curso de especialización Crimen Organizado Transnacional. El día de hoy tendremos la lección número 1 con el tema Tráfico de drogas. El tema será desarrollado por el doctor José Ricardo Sosa Orellana, experto profesor, a quien tendré el gusto de presentarles leyendo una trayectoria de su currículum profesional. El doctor posee 30 años de experiencia en seguridad privada, pública, seguridad nacional y ciencias forenses, criminología criminalística y medicina legal. Asesor consultor en materia de seguridad nacional y defensa, ciencias forenses y criminología corporativa. Capacitación, adiestramiento en seguridad privada, supervisión y auditorías, consultorías a agencias de seguridad, auditorías a empresas sobre criminología corporativa e integración, capacitación en violencia contra la mujer y nuevos procesos de masculinidad, instructor de tiro, manejo defensivo y evasivo, integración de video, vigilancia, alarmas y aplicaciones, centros de monitoreo, reducción de costos a empresas, estadísticas criminales y mapas de riesgo y cálculo. Consultor para el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, CICR, de febrero 2020 a mayo 2021, sobre fronteras invencibles entre grupos y pandillas y maras en 12 comunidades de 3 municipios del departamento de San Salvador. Presidente para El Salvador de la Red Mundial de Prevención del Suicidio y miembro de la Red Mundial a partir del 28 de enero del 2021. Seleccionado en junio 2021 para ser miembro del proyecto Criminología Sin Fronteras, con sede en Dubái, para ser investigador científico académico de criminología mundial. Profesor y docente del Instituto Iberoamericano de Criminología Ibercrima, con sede en España. Profesor y expositor del Instituto Portugués de Criminología, del Gabinete de Criminología y Ciencias Forenses de Portugal. Consultor externo para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. Asesor estratégico para la Dirección General de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia a partir del 23 de agosto del 2022. Asesor legislativo de la Asamblea Legislativa de El Salvador, periodo del mayo 2018 a abril 2021. También obtuvo el primer lugar en el 1 Hackathon Criminológico sobre Comunidad, Crimen y Datos Abiertos, con el trabajo titulado Eficacia Colectiva e Inseguridad Percibida en los Grandes Barrios de Barcelona. Condecoración naval Mare Nostrum en el grado de Caballero 12 de octubre del 2018, designación delegada en el capitán de navío René Francis Merino Monroy, por el señor Ministro de la Defensa Nacional y el señor Presidente de la República en el marco de la cena de gala de la Fundación de la Fuerza Naval de El Salvador. El Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador en el marco del proceso de diálogo político como delegado en la Mesa de Seguridad Pública para la Convivencia Ciudadana por el compromiso y aportes a la construcción de la agenda interpartidaria para la nación en beneficio de los salvadoreños, mayo 2019. Reconocimientos por medios de diplomas y placas por conferencista nacional e internacional, panelista, ponente y otros por Universidad del Dr. Andrés Bello, Universidad Pedagógica, Universidad Modular Abierta, Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses de El Salvador y el Instituto Iberoamericano de Criminología Aplicada. Dirección General de Centros Penales de El Salvador y Escuela Penitenciaria de El Salvador. Fuerza Armada de El Salvador, Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, Instituto Especializado del Nivel Superior de Escuela Militar, Capitán General Gerardo Barrios, Centro Regional contra el Crimen Organizado Transnacional de la Fuerza Armada, Asociación de Especialistas de Ciencias Forenses de El Salvador y el Instituto Forense Pericial de Latinoamérica,
Universidad Tecnológica de El Salvador, Facultad de Maestrías y Estudios de Posgrados, Club Kiwanis, Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria del Occidente, Departamento de Ciencias Jurídicas, Asociación de Distribuidores de El Salvador, ADES, y Asociación de Agricultores de El Salvador, ADES. Escuela de Comando y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras, Escuela de Comando y Estado Mayor, Dr. Manuel Enrique Araujo, de El Salvador. Doctor Ricardo Sosa Orellana, le dejo en el uso de la palabra y bienvenido. Buenos días a todos y todas los presentes. Les felicito en nombre de la República de El Salvador por este gran paso de esta formación especializada en temas de crimen organizado transnacional y todo este curso de especialización que ustedes han iniciado para beneficio de su nación, Guatemala, de su microrregión donde viven, de sus familias, de la sociedad guatemalteca y de sus personas. Les animo y les mando un fraterno saludo y mis muestras también de aprecio y solidaridad debido a la tormenta, esta depresión tropical denominada Julia, que ha dejado graves daños también en nuestro país, en El Salvador. Nos encontramos en estado de emergencia. Hay un decreto nacional por 15 días y ayer tuvimos lastimosamente la pérdida de 5 soldados de la Fuerza Naval que fueron soterrados cuando se encontraban cumpliendo la misión en una zona cerca de la ciudad capital. Y de igual manera ha dejado 5 vidas de personas, de ciudadanos también que pues por las mismas condiciones de vulnerabilidad perdieron la vida. Así que envío este saludo fraterno y toda mi muestra de oración pidiéndole a Dios que proteja a nuestra nación hermana de Guatemala de todas estas situaciones de la inclemencia del tiempo. Agradezco también al Inés por esta nueva invitación para poder compartir con todas ustedes y todos sobre este tema tan trascendental para su nación. Creo que es importante también de que comprendamos cuál es la importancia de poder estudiar de una manera técnica, científica, académica, las implicaciones del crimen organizado transnacional. Algunas personas consideran pues de que el crimen organizado transnacional es para Hollywood, es para Netflix, es para producciones de diferentes series de cable. El crimen organizado transnacional es una realidad y es casi tan antiguo como la humanidad misma. Master Cindy, ¿se ve la presentación? Sí, sí se ve, doctor. Mi Bueno, nombre es Lilian. muchas gracias. Agradezco al Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad por esta invitación y por darme el privilegio de poder dirigirme a este selecto grupo de profesionales de nuestra hermana República de Guatemala. Para mí es un honor y estoy a la orden para cada uno de ustedes. Les dejo mis contactos, mis multiplataformas de redes sociales, mi correo electrónico, mi página y mi canal de YouTube, donde están una serie de programas de televisión. Yo tengo un programa acá en El Salvador que es de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, donde abordamos temas de seguridad, de criminología, de criminalística, de ciencias forenses, con énfasis y como eje transversal la prevención. Y mi cuenta de Twitter, J. Ricardo Sosa, y el Facebook, Experto en Seguridad. Ahí pueden contactarme en la página web www.ricardososa.net. Ahí hay una serie de áreas donde pueden comunicarse con mi persona
si necesitan algún dato, alguna opinión, y yo estoy para servirles, para poder acompañarles en su formación. Y si hay alguna información que yo no la tengo, pues solo me dan el espacio para poderla buscar y con todo gusto yo se la remito. Parte de mi formación especializada es crimen organizado, pandillas, sin duda pues la situación de nuestra microrregión, Guatemala, Honduras y El Salvador, me ha hecho llegar a los orígenes del estudio de las pandillas, cómo surgen, cuáles fueron sus orígenes, por qué esas pandillas que yo me encontraba en mi juventud en El Salvador mutaron, cuál fue el origen de ese cambio, por qué en aquel momento no asesinaban, por qué en aquel momento cuando yo me los encontraba en las calles del centro histórico de nuestra ciudad capital de San Salvador, si uno quería y si uno podía, les daba una moneda y no pasaba a más. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue esa transformación de verdaderas maras, como los conocíamos en aquel momento, y con nombres criollos, a convertirse en verdaderas estructuras criminales? Ha sido una de las situaciones en las cuales más he invertido tiempo y años de estudio, al igual que los procesos de los centros penitenciarios en nuestra América Latina. Creo que tenemos mucho por hacer, y ahí la Máster Cindy mencionó pues un tema del suicidio, que es una de los aspectos en los cuales con mi esposa servimos a través de un ministerio cristiano para abrazar la vida. Nos dimos cuenta que en los últimos 12 años en El Salvador, cada día se ha suicidado una persona, y esto nos llevó a buscar cómo podíamos obtener información. No existía. Tuve que levantar yo una base de datos de suicidio para poder ilustrarme y darme cuenta con técnica criminológica cuál era el impacto de por qué las y los salvadoreños decidían quitarse la vida. Y iniciamos este proyecto denominado Abraza la Vida. Luego me certifiqué como suicidólogo en México, en el Instituto Hispanoamericano de Prevención del Suicidio, y hemos continuado tratando de servir a la sociedad salvadoreña, a nuestra Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada de El Salvador, para evitar no solo que la ciudadanía, no solo que la población, sino que los servidores en materia de seguridad abracen la vida y puedan continuar, y que las y los salvadoreños, como los guatemaltecos, vamos a morir viejos, llenos de vida y cumpliendo nuestros sueños. Por eso es que escuchan ese tipo de vinculaciones en el resumen de mi hoja de vida. Así que les dejo estas redes sociales para que ustedes, si en algún momento necesitan una información, pues estoy a la orden. He estudiado también durante los últimos 15 años los planes y las estrategias de seguridad de Guatemala, de Honduras y de El Salvador, para poder vincular y establecer desde una técnica criminológica y victimológica cuáles pueden ser las buenas prácticas y cuáles son aquellos aspectos que necesitan un giro. Esta mañana vamos a desarrollar ya la introducción, pues la hemos cubierto, el concepto de crimen organizado, las principales actividades en nuestra región, las rutas de contrabando, la evolución de las redes criminales, algunas conclusiones y una aproximación a posibles recomendaciones para nuestra hermana República de Guatemala. La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, UNTOC por sus siglas en inglés, no contiene una definición precisa sobre el término crimen transnacional organizado, ni incluye una lista de los tipos de delitos que podrían constituirlo. Esta situación es importante que ustedes la conozcan como futuros funcionarios. Algunos de ustedes van a dirigir o están ya en puestos de autoridad
en el estado de Guatemala, en la nación guatemalteca, o van a continuar o van a generar un destino de investigación científica académica. Y esto es importante ya que algunas personas tratan de encasillar el concepto del crimen organizado transnacional. Y pues ni la Naciones Unidas, ni la Oficina contra las drogas y el delito 1DC han generado una definición la cual nosotros podamos encajonar en una propuesta o iniciativa de ley. Pero esta ausencia de definición fue pensada para permitir una aplicación más amplia de lo que fue la convención a los nuevos tipos de delitos que emergen constantemente a medida que las condiciones regionales y globales se modifican en el tiempo. Veamos qué interesante ha sido cómo el crimen organizado transnacional va siempre cumpliendo las principales características que yo he podido revisar, al menos durante el presente siglo, y estudiando la literatura que nos lleva aparte de cómo comprender los orígenes de estas organizaciones criminales. Y nosotros encontramos, o al menos yo me permito sugerirles a ustedes que hay dos características que nunca cambian, que no modifican en el tiempo y que estas estructuras mantienen, y es que se adaptan y se recomponen. La adaptación y el cambio siempre están presentes en estas estructuras. En cada momento del día, en cada semana, en cada mes, en cada año, las estructuras del crimen organizado transnacional se están adaptando y se están sobreponiendo. Se están adaptando y se están sobreponiendo. El último cambio, al menos de una manera más académica para poderlo revisar, fue con la llegada de la pandemia por el COVID-19. Fue muy interesante cómo, al menos en El Salvador, de manera oficial, la pandemia llega el 14 de marzo del 2020. Ese día, por medio de decreto presidencial y decreto legislativo, las y los salvadoreños fuimos confinados en nuestros hogares. Y esto comenzó a generar nuevas dinámicas en los delitos, en los crímenes, y era importante tomarle el pulso, cuál iba a ser el comportamiento de estas estructuras delictivas criminales. Yo tuve la bendición de aprovechar muy bien este tiempo para escribir mucho sobre artículos, sobre el enfoque de cómo el crimen organizado transnacional se estaba adaptando y se estaba sobreponiendo. Y en esta conferencia voy a tratar de combinar algunos conceptos, no solo de seguridad pública, seguridad nacional, seguridad y defensa nacional, sino que voy a incorporar algunos elementos de lo que en este momento se convierte en mi pasión y en mi enfoque, que es la criminología. Y es este enfoque criminológico el que me lleva a mí a revisar qué estaba pasando con el crimen organizado transnacional. La teoría del delito criminológica nos dice y nos establece que para que se genere un crimen o un delito tiene que cumplirse una teoría. Y es esta tríada del delito o triángulo del delito, en el cual está constituido por un vigilante. En este caso, tanto Guatemala como El Salvador tenía sus policías y la Fuerza Armada en la calle. Teníamos un elemento completamente activo. Y los otros dos elementos o las otras dos condicionantes para que pudiera constituirse crimen y delito estaban en casa. Estaban cuidándose de no ser contagiados por el SARS-CoV-2, conocido como COVID-19. El delincuente o los criminales estaban en sus casas. Los criminales a nivel global se escondieron porque muchos tenían órdenes de captura vigentes, órdenes de capturas activas,
órdenes a través de Interpol. Tenían que estarse resguardando porque si llegaban en las primeras semanas o en los primeros meses, cuando no se tenía mayor información del comportamiento del virus, podían ser capturados o podían morir. Y el tercer agente eran las posibles víctimas, los ciudadanos. Estábamos en casa, estábamos también resguardados y esto lo que hizo fue a nivel mundial hubo una caída en los crímenes y los delitos, pero no fue principalmente por el trabajo o los planes de seguridad. Insisto, desde la criminología habían dos actores que no se encontraban y que no podían hacer el efectivo, el cometimiento por parte de estas organizaciones criminales transnacionales, crimen organizado y delincuencia común y delincuencia organizada. A pesar de esta variable, que la convención no nos definió un artículo o un concepto para que nosotros copiemos y peguemos en una iniciativa de ley en nuestras naciones, sí posee una definición de grupo criminal organizado. En el artículo 2A, que yo les invito a que lean esta convención, así como la Convención de Palermo, que se convierte en dos instrumentos que todo profesional de la seguridad debe de conocer, debe de tener una aproximación para poder comprender cuál es el génesis de toda esta organización a inicios del presente siglo. Un grupo criminal transnacional es literalmente, así se estableció, un grupo de 3 o más personas que no fue formado de manera aleatoria. Este tipo de organizaciones no son que un día están en una esquina o en un barrio o en una comunidad y se les ocurre nacer y comenzar a delinquir. Hay una situación de planificación para asociarse 3 o más personas y cometer este tipo de delitos y crímenes como organización. La segunda variable es que deben de cumplir con una condición en el tiempo. No es que nosotros nos organizamos ahora y solo duramos un día o una semana para hacer un golpe maestro como están en las películas y como Hollywood nos quiere vender lo que es el crimen organizado transnacional. La tercera variable es que actúan de manera premeditada con el objetivo de cometer un delito punible, al menos con 4 años de encarcelamiento. En El Salvador, los delitos menos graves tienen penas de 1 a 3 años. Y este es como un estándar muy generalizado en nuestra América Latina e incluso en España. De 4 años de condena hacia adelante, en la legislación salvadoreña y en muchos países en el mundo, son considerados delitos graves. Por lo tanto, no tienen oportunidad de ser delitos excarcelables, no tienen ningún tipo de sustitución a la pena de la privación de la libertad, no gozan de beneficios penitenciarios y tiene que cumplirse una condena en un centro penitenciario. Por lo tanto, aquí ya tenemos otro elemento para que nosotros lo consideremos cuando hablemos de crimen organizado transnacional o de grupo criminal organizado. Y la cuarta condición es con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero o material. Estas estructuras no se organizan al azar, no generan obras de caridad, su organización no tiene el propósito de generar algún tipo de beneficio. Les interesa el lucro, les interesa maximizar sus altas ganancias lucrativas que les permite generar todo tipo de excesos y de una vida también llena de excesos. La convención cubre únicamente delitos que son transnacionales, un término bastante amplio y que ha generado mucha polémica en el ambiente académico. No solo
se refiere a ofensas cometidas en más de un estado, sino también aquellas que tienen lugar en un estado, pero que son llevadas a cabo por grupos que operan en más de un estado, así como delitos cometidos en un estado, pero que tienen un impacto sustancial en otro estado. Veamos, estas estructuras criminales transnacionales hay que tener mucho cuidado y mucha consideración cuando nosotros establecemos ese apellido transnacional. Quiere decir que esta estructura tiene sus redes y sus vasos comunicantes con otros estados. No podemos actuar con una ligereza y hacer este tipo de denominaciones o generar este tipo de etiquetas cuando no nos conste cuál es la investigación de una determinada red criminal. En nuestra microrregión Centroamérica y el Caribe, cometemos mucho ese error de que surge una denominada pandilla y ya la estamos denominando como una estructura criminal transnacional. Surge una banda que asalta bancos, que roba cajeros, que tienen toda una estructura de robo o de hurto de vehículos automotores, y tenemos la ligereza en muchas ocasiones en nuestra microrregión de denominarles ya crimen organizado transnacional. Como profesionales de la seguridad, ustedes que están buscando una formación especializada a través del INES, no podemos permitir continuar utilizando términos que no son los más adecuados. Por eso este seminario especializado se convierte en una verdadera bendición para todas y para todos, porque están generando conocimiento técnico, científico, académico al más alto nivel. INES tiene un reconocimiento no solo en Guatemala, lo tiene en la región centroamericana, en el Caribe, en América Latina, y su estándar de calidad es también reconocido a nivel de Europa. Realmente es una bendición para nuestra región contar con el INES. Y si usted considera todavía que no tiene una idea por qué está en este curso, en este seminario especializado, yo quiero decirle con mucho respeto y aprecio, hay un propósito de Dios para que usted se esté formando y se esté especializando, porque muchos y muchas de los presentes no sabemos cuál es esa visión en la cual no solo van a servir y van a ayudar a su nación, pueden exportar teorías criminológicas, teorías de seguridad que puedan servir a todo el mundo. En este contexto, la definición tácita de crimen transnacional organizado incluye virtualmente a todas las actividades criminales serias con fines de lucro y que tienen implicaciones internacionales. Aquí estamos hablando de grandes ligas criminales. Estamos hablando de estructuras criminales que no solo buscan el lucro financiero y maximizar lo que ya son altas ganancias criminales lucrativas. Estamos hablando de poder. El crimen organizado transnacional, una de sus características principales del crimen organizado transnacional puro es que tienen esa búsqueda del poder. Y todo esto inicia con una relación en la cual las estructuras criminales buscan en grupos fácticos de poder la impunidad. Y por el otro lado, las estructuras de poder de una nación quieren maximizar sus ganancias y mantenerse también en eminencia para generar estas relaciones ilícitas. Hay muchas teorías que nos definen cómo se estructura esta relación. Y a este fenómeno criminal hay mucha literatura sobre lo que es la cleptocracia. La cleptocracia nos define cómo van estructurándose estas relaciones entre estos dos grupos.
Naturalmente, y al principio inician con una relación parasitaria. Uno de los dos trata de destruir y de aprovecharse del otro grupo. Hasta que a través de estas relaciones se va logrando el verdadero objetivo, y es una relación simbiótica, donde ambas estructuras están firmes, están sólidas, con los propósitos que he descrito de unos lograr impunidad y continuar sus negocios criminales, y los otros de mantenerse en el poder y también obtener beneficios económicos. Y miren, les voy a presentar un rápido recorrido por las principales portadas de periódicos de mi país, El Salvador. La policía, el director de ese momento de la Policía Nacional Civil, estableció que las pandillas infiltran la política. Y luego vamos a hacer un apartado sobre las pandillas. Exalcalde a juicio por crimen y maras. Cueterías clandestinas dominadas por las pandillas. Esta fue una encuesta que se desarrolló por este periódico Diario El Mundo, en el cual yo soy editorialista semanal desde hace más de 12 años. Y cuando ellos como periódico, como mesa editorial, plantearon que iban a desarrollar una encuesta, pues nos llamaron y nos pidieron apoyos algunos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando terminó esta encuesta, uno de los resultados más demoledores fue que la población salvadoreña dijo que el 42% cree que las pandillas mandan más que el gobierno. Y esto fue en el gobierno anterior. No estamos hablando de décadas anteriores ni del siglo pasado. Pero cuando vamos a otra de las láminas sobre qué más había en ese estudio, aparte de que el 42% de la población salvadoreña dijo eso, dice que el 12% manda en El Salvador, o mandaba en El Salvador, el 12% el gobierno, el 6% el presidente, los políticos 6%, nadie el 5%, el FMLN, que era el partido en el gobierno, el 3%, los diputados o la gente, los funcionarios del Congreso o de la Asamblea Legislativa, el 3%, la oligarquía o las personas adineradas, el 2%, la empresa privada, 1%, Arena, que era el partido en oposición, el 1%, el pueblo, el 1%, los corruptos, 1%, y otros 2%. No sabe, no responde o no quiso decir, 15%. El fiscal general de la República aseguró en conferencia de prensa nacional e internacional, ahí están los micrófonos, que los pandilleros quieren ingresar a la política. Casi 40,000 homicidios en la década anterior. Este es el primer alcalde condenado en El Salvador por su vinculación a estructuras del crimen. Prácticamente salió en todas las portadas conocidas como madera de los periódicos. La pandilla monopolizó la venta de verdura en San Miguel, que es el segundo departamento más importante de los 14 que tiene la República de El Salvador. Los microbuses de la pandilla MS-13. Nexo, Raiz, Martínez, crimen organizado. Raiz es un poderoso empresario que en este momento es prófugo de la justicia salvadoreña, y Martínez era el exfiscal general de la República. Y un juez en un tribunal especializado lo consideró de manera jurídica ante tribunal que era un nexo de crimen organizado. Más de 3,500 personas desaparecidas solo en el 2018. La pandilla con $1 millón en extorsiones en el mercado central, en la principal centro de abasto de frutas, verduras y mariscos. La moneda de curso legal en El Salvador es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Policía captura a cabecilla de la 18 en operativo regional. Y ahí pueden ustedes observar cómo vivía
este cabecilla en una de las zonas más exclusivas y residenciales de nuestra ciudad capital. Buceros pagan hasta 21 millones de dólares en extorsiones. Transportistas, la otra gremial, pagó 18 millones de dólares en un tan solo año. Aumenta el consumo de droga sintética, que es parte fundamental de esta conversación. MS-13 compró 71 kilos de cocaína de cártel colombiano. Y aquí me voy a permitir explicar algo porque es importante. Esto que estoy señalando, cada uno de estos bloques constituye 1 kilo de cocaína pura. Cada paquete de estos que cabe en una mochila, donde portamos las computadoras, las laptops, cabe perfectamente este kilo de cocaína pura en cualquiera de estos medios para poderla llevar de un lugar a otro. Este kilo, cada uno de estos paquetes en la selva colombiana tiene un valor a las personas que se están enfermando y que están trabajando para estas estructuras de 200 a 300 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica en promedio. En algunas zonas y posterior a la pandemia ha bajado el precio y les están pagando menos por toda la producción que muchos observan a través de Netflix, de narconovelas que se generan al menos en la televisión por pago y algunas en televisión de señal abierta. ¿Qué sucede? Tan pronto este paquete llega a la zona de Panamá, ya tiene un valor de 5,000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Sigue subiendo porque su destino es los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando llega a la zona del Salvador, este mismo paquete que costó 200 a 300 dólares su producción, tiene un valor de 25,000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Estas estructuras lo que hacen es dividir en 3 partes este paquete y luego a esto le mezclan todo tipo de polvos, de químicos, de basura para convertir esos 25,000 dólares hasta en 75,000 dólares. Ese es parte del negocio criminal denominado narcomenudeo. Estas estructuras luego a través de las bolsitas que al menos en El Salvador van desde los 5, 7, 10, 12 dólares, hacen que este rendimiento de este paquete logre maximizarse hasta 75,000 dólares. La pandilla, la Mara MS-13, la pandilla, la Mara más transnacional criminal, tiene presencia en los 5 continentes en octubre del 2022. Y lastimosamente esa casa matriz, esa casa de operaciones, está radicada en mi amado país, El Salvador. Por lo tanto, es importante conocer cuál es la estructura, cuál es el perfil criminológico, cuáles son las actividades de la Mara MS-13. Y por supuesto, Barrio 18, que tiene un amplio recorrido criminal en Guatemala y por supuesto en El Salvador. Aquí está otro de los impactos de los golpes de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desmantelando estructuras y que le reflejaron a parte de la sociedad cómo viven estos mandos medios de estas estructuras de pandillas. El crimen provocó la pérdida del 9.5 del Producto Interno Bruto en 16 años. Esta lámina refleja 4 grandes errores de las pandillas en El Salvador. Y a esta gráfica hay que sumarle un quinto, que fue el que cometieron el último fin de semana de marzo del 2022, que llevó al señor presidente de la República
Nayib Armando Bukele Ortiz a invocar el último ratio, el último estadio de la Constitución de la República de El Salvador y solicitar el régimen de excepción. Esta imagen superior izquierda denota este microbús del 5 de junio del 2010 cuando fueron quemadas 17 personas en la ciudad de Mexicanos, en el municipio de Mexicanos que limita con la ciudad capital de San Salvador, en un acto de barbarie y que reflejó toda esa mutación que venía ya desde el año 2000-2001, convirtiendo a las pandillas ya en estructuras criminales. En el cuadro superior de la derecha, diferentes paros al transporte público de pasajeros, generando comunicados a través de multiplataformas de redes sociales y sembrando terror y pánico en la población. Ese día viernes ellos le denominaron Viernes 13 y anunciaron una serie de masacres y de atentados contra la población. En pleno mediodía, la ciudad capital quedó vacía y ese era el poder y la fuerza con la cual ellos querían negociar con diferentes estructuras de poder del Estado salvadoreño. Aquí nos encontramos en el cuadro inferior izquierdo en abril del 2016 cuando se generó la denominada masacre de Opico. 11 trabajadores fueron asesinados y subidos a multiplataformas de redes sociales estos asesinatos, lo cual ubicó a las autoridades de todo el país en esa escena y aún así no se tomaron medidas excepcionales contra las pandillas. Y acá, donde están la foto de la imagen inferior derecha, ustedes pueden observar parte de privados de libertad utilizando mascarilla en plena pandemia, cuando se ordena también un nuevo incremento de homicidios en pleno confinamiento. Y entre el 25, 26 y 27 de marzo del 2022, en el último fin de semana de marzo, se registraron 87 homicidios en menos de 72 horas. La última masacre, la última ordenanza criminal contra la sociedad salvadoreña que les ha llevado en este momento. Nos encontramos ya en el 7º mes consecutivo del denominado régimen de excepción. Y llegamos al momento del 1 de junio del 2019, cuando toma posesión el señor presidente Nayib Armando Bukele Ortiz, que ofrece recuperar los territorios de las pandillas. ¿Cómo nos encontramos o cómo podemos evaluar cuál ha sido el rendimiento y la mutación del crimen organizado transnacional y local en El Salvador? Y les presento acá un resumen de lo que se generó en el descenso de homicidios. En sus primeros 2 años, el presidente Elías Antonio saca 7,148 homicidios para un promedio de 9.8 diarios en sus primeros 2 años. El expresidente Mauricio Funes Cartagena, 8,316, 11.4 de promedio. Y el expresidente Salvador Sánchez Serén, 11,825 homicidios en sus primeros 2 años para un promedio de 16.2. Y en sus primeros 2 años, el presidente Nayib Bukele, 2,985 para un promedio de 4.1 diarios. ¿Cómo estamos hasta ayer en El Salvador? Pues El Salvador mantiene un promedio de 0.4 homicidios diarios en el mes de septiembre, y para el mes de octubre tiene un promedio de 0.3 homicidios diarios. El promedio del 1 de enero al 10 de octubre del año 2022 es de 1.5 homicidios diarios, para que en este momento, hasta el 10 de octubre del 2022, El Salvador se encuentra al nivel de Perú, de Chile, de Uruguay y Paraguay como los países con menor tasa de proyección de violencia homicida.
¿Y de qué estamos hablando cuando nos propone el INES que hagamos una aproximación sobre las drogas, sobre el tráfico, sobre las redes ilícitas? Bueno, ya hicimos una pequeña aproximación y di una orientación sobre el impacto del principal negocio de las estructuras criminales transnacionales, como es el tráfico de drogas, a la cabeza la cocaína. Continúa siendo hasta septiembre del 2022 el primer negocio criminal transnacional. Es importante saber también, o que ustedes tengan una aproximación, que la trata de personas con sus 12 modalidades ha desplazado al tráfico ilícito de armas a nivel global y ahora se convierte en el segundo delito de estas estructuras. Y es importante que nosotros veamos, porque también no podemos confundir trata de personas con tráfico de personas. Cuando hablamos de tráfico, estamos hablando de un negocio que hay una serie de estructuras delictivas y criminales que llevan a personas desde nuestros países, principalmente Honduras, Guatemala y El Salvador, hacia el sueño o denominado sueño americano. Pero también estas estructuras vienen del sur, desde el cono sur y algunos desde Europa. Pero ahí hay una voluntad. Se hace una especie de negocio, se llega a un acuerdo, hay una paga de por medio. Al menos en El Salvador, estos denominados coyotes le ofrecen a la gente 2 o 3 intentos y es agarrado en el camino. Y cuando hablamos de trata de personas, hablamos de un drama humano, de 12 modalidades, incluyendo la esclavitud y todo este tipo de negocios con las personas que le generan también altas ganancias lucrativas. Estamos hablando que al menos se van a generar más de 50,000 millones de dólares en trata de personas en el 2022. De abril del 2020 a abril del 2021, y esto les debe de llamar la atención porque estamos hablando del periodo del confinamiento por la pandemia. 100,306 muertes por sobredosis de droga en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo quiero decirle que algunos autores consideran que los Estados Unidos es el sueño de estos criminales. Pero también cuando revisamos cómo se desplaza la droga al llegar a Norteamérica y esta droga atraviesa el océano Atlántico y llega a Europa, aquel paquete de droga que en El Salvador tiene un costo de $25,000 en el mercado negro ilícito, en Europa puede llegar a tener un valor de 60 a $65,000 de los Estados Unidos. Es realmente Europa uno de los destinos favoritos de estas redes ilícitas. Pero imagínense en tan solo un año cuántas muertes por sobredosis debidamente documentados. Y estas 100,306 tienen nombre y tienen apellido. Pero de 1999 al 2021, 1,000,000 de personas al menos murieron por sobredosis de droga en los Estados Unidos de Norteamérica. 2 millones de consumidores de metanfetaminas en Estados Unidos. Y esto hay que también tratar de ilustrarnos y dejar de observar solo el fenómeno de la cocaína. Las metanfetaminas han crecido y tienen en nuestra microrregión una alta incidencia. Ahora ya no necesitamos grandes inversiones ni pagar grandes cantidades de mano de obra para que nos produzcan este tipo de sustancias. Una cochera, un garaje puede ser este taller de producción química. El fentanilo
que ha sido tan puesto por Hollywood, por Netflix, a través de diferentes series como El Señor de los Cielos, como incluso Rápidos y Furiosos, el fentanilo. Quizás estos productores ustedes pueden considerar que solo exageran o dramatizan. Estas personas que se dedican a la producción de películas, de series de cable y de series que se pagan por ver, les sorprendería. Tienen psicólogos, tienen psiquiatras, tienen criminólogos, tienen antropólogos, tienen sociólogos que brindan sus conocimientos a la producción y saben llegar a la necesidad de la gente. En El Salvador, yo investigué cuáles eran lo que más consumíamos las y los salvadoreños en Netflix. Y resulta que las películas o las series de narcos con todas sus variables, son las que más se están consumiendo en esta plataforma. Y las segundas, las de miedo y las de terror. ¿Se puede usted imaginar lo que estamos incorporando al cerebro de una sociedad completa? Sería interesante revisar en Guatemala cuál es el comportamiento, pero podría asegurarles que no difiere mucho la tendencia y posiblemente se mantenga el orden o cambie. Las de terror y miedo en número 1. Pero vean las incautaciones de fentanilo en los Estados Unidos solo del periodo 2016 al 2021. Estamos hablando que sobrepasan los 5,000 kilogramos. Por lo tanto, no estamos hablando de un negocio menor, ni estamos teniendo la película completa de lo que el fentanilo está representando en el mundo. Miren, en el 2016 eran 200 kilos y al cierre del 2021, sin el 2022, con estos 9 meses cerrados, 5,081 kilos. Se pueden imaginar el valor y el impacto económico que esto tiene para estas estructuras. Es un incremento de 2,441% al alza. ¿Qué empresa, qué transnacional que brinda los servicios o de las diferentes marcas que están en Guatemala pueden incrementar y maximizar así sus ganancias? 9.5 millones de pastillas recetadas de opioides falsificados que contienen el fentanilo o metanfetamina han sido incautadas, porque son los denominados precursores para generar este tipo de químicos. Alguien podrá estar diciendo, qué bueno, en Guatemala, en El Salvador, en América Latina, nosotros no tenemos ese problema. En nuestras regiones, lo que está afectando es la cocaína y la marihuana. En febrero de 2022, 24 muertos por intoxicación de cocaína adulterada en Argentina. 74 internos por intoxicación de cocaína adulterada en Argentina. Y vean cómo va el acumulado de nuevas sustancias psicoactivas. El efecto que tiene a nivel del cerebro las drogas psicoactivas es impresionante. Y aquí hay que hacer una aproximación también al estudio del cerebro. El cerebro es extraordinario. Cada uno de los lóbulos frontales tiene un impacto en la estructura criminal. Por eso las neurociencias ahora deben de estar presentes en los estudios de seguridad, de defensa nacional, y ya no digamos de la mente criminal. Tenemos que estudiar los cerebros de los criminales. Tenemos que involucrar a los criminólogos en los centros penitenciarios para que puedan generar insumos para los tomadores de decisiones con motivos de prevención. Vean este mapa de la Oficina
de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito. Es la proliferación de estas sustancias. ¿Será solo problema de los Estados Unidos? No, esto es un problema global, porque es un negocio, porque estamos hablando de altas cantidades billonarias y estamos hablando de grupos de poder que se benefician en cada una de nuestras naciones. 1,124 tipos de nuevas sustancias psicoactivas identificadas a enero del 2022. Vean Suramérica, para aquellos que creen que se mantienen con niveles solo de producción de cocaína, pues esto aquí queda demostrado que no es cierto. El futuro, yo diría también el presente. Evita el costoso proceso de recolección de cultivos y la producción de drogas basadas en plantas. Miren, si hay verdaderas estructuras de juntas directivas, de consejos dirigidas con una gran soberbia y maestría, son estas estructuras. No necesitan hacer una asamblea en un determinado país. Se pueden conectar utilizando las diferentes tecnologías de la información. Estas estructuras criminales utilizan la denominada Darknet. Y cuando están presentes, pues un chocón de puños, un estrechón de manos o el levantamiento de un pulgar tiene para generar este negocio. Y dentro del análisis financiero que estas estructuras lograron establecer era que la mano de obra cada vez se les complicaba más. Además de toda la logística de tener cultivos, la producción, el cuidado, los satélites, los drones, la industria militar y policial que está avanzando con equipos sofisticados que pueden ser detectados a grandes alturas. Por supuesto que fue una de las situaciones que lo llevaron a replantearse que este proceso químico le generaba mayores oportunidades y ventajas competitivas. Y además, el incremento del dinero. Difíciles de controlar constantemente, los laboratorios clandestinos están produciendo nuevas sustancias. Digamos, no necesitan un hangar como los que están en un aeropuerto, donde se guarda un jet o un avión o un vuelo que vaya desde el continente americano a Europa. Ellos necesitan simplemente una casa, una vivienda conocida como vivienda mínima o simplemente una cochera o un garage para hacer esta producción. La materia prima para su elaboración está ampliamente disponible y estos precursores se venden en las farmacias de nuestros países y algunos son de venta libre. Porque hay una característica adicional a que se adaptan y se sobreponen. Es que ellos van adelante de los gobiernos, van adelante de las leyes. Mientras los tomadores de decisiones se tardan 1 o 2 legislaturas en los congresos para hacer las reformas, las modificaciones o hacer o presentar una nueva iniciativa de ley, ellos van adelante. Y esta ventaja les permite a ellos estar por delante de los gobiernos y en muchas ocasiones de los estados. La fabricación a ellos les brinda una gran ventaja competitiva. Pueden estar presentes en los 5 continentes. La mayoría de estas sustancias precursoras no se encuentran sujetas a fiscalización. Por eso es que a través de este seminario especializado
pueden y deben surgir las propuestas y las recomendaciones para el Estado guatemalteco, para que se generen las propuestas de técnica legislativa y se reformen o se creen nuevos cuerpos de ley, pero también que exista un enfoque integral para poder generar la prevención en este tipo de delitos. Identificación y análisis puede requerir una capacitación forense avanzada. Miren, en el caso de Guatemala, ustedes tienen uno de los institutos forenses de mayor trayectoria mundial y es mi respetuosa recomendación que deben de aprovecharlo al máximo, porque la trayectoria, la credibilidad de las técnicas, de los procesos, de las y los peritos de su instituto de medicina legal es extraordinario. Por lo tanto, en ese sentido, yo veo que ustedes tienen una gran oportunidad y una ventaja competitiva con muchos países en el mundo. Y es un enorme negocio. Aquí estamos hablando de cantidades que ni ellos mismos soñaron que llegarían a tener. Es tanto el dinero que lo tienen que encaletar, lo tienen que enterrar, lo tienen que ocultar abajo de viviendas, en barriles, en una serie de ideas creativas que se les va generando a estas estructuras con el objetivo de esconder tanto dinero. Aunque laven el dinero, aún así les queda en el poder de sus estructuras. La respuesta, ¿cuál debería de hacer? Bueno, mi aproximación y mi respetuosa propuesta en esta mañana es que lo que hemos observado rápidamente es una red ilícita. Y para combatir una red ilícita, pues yo propongo una red lícita, construida por ciudadanos y ciudadanas que amen Guatemala, que tengan todo el deseo de ser adultos significativos, que puedan poner a disposición de su nación todo el talento, la creatividad y el conocimiento especializado. Y para esto, no podemos seguir buscando en las autopsias de los criminales o de las fuerzas de seguridad abatidos en los operativos, seguir buscando las respuestas. Tenemos que hacer un giro con un enfoque de prevención, de técnica, de ciencia y de academia. Estos sistemas de alerta temprana sobre drogas es una red de intercambio de información entre actores e instituciones claves que participen en el área de drogas. Esta alerta temprana ocurre antes que se desarrolle una crisis y para prevenir la crisis. Y en situaciones dinámicas, los sistemas de alerta temprana son cruciales para identificar las tendencias emergentes de droga que representan una amenaza potencial para la salud pública. ¿Qué ha sucedido tradicionalmente en nuestra región? Que cada institución defiende su información y la mantiene con estructuras de alto compartimentaje. Y eso ha sido aprovechado por estas estructuras criminales transnacionales. Mientras ellos comparten toda la información, mientras ellos desarrollan y permiten hacer este tipo de ejercicios de sus dinámicas criminales, nuestras instituciones se quedan con la información. Mirá y cuántas kilos de droga incautaron el año pasado, 2021. Mándame un oficio con copia a él, a ella, a este, a aquel. Y esa carta acumula milímetros de polvo en diferentes escritorios y archivos en nuestra región. Mientras el crimen organizado transnacional va adelante y sigue matando a sociedades completas en el mundo. Estos sistemas de alerta temprana evalúan los riesgos y nos ponen y nos proporcionan información útil para el diseño de políticas públicas de prevención. Por supuesto que este sistema de alerta temprana tiene algunos elementos como la investigación,
una investigación especializada. Esto requiere que el Ministerio Público o Fiscalía General de la República, más la policía, sean capacitados y adiestrados en estas técnicas de identificación. Los análisis que ya dijimos que tienen ustedes un factor que es una bendición, como el Instituto Especializado de Ciencias Forenses. No podemos tomar decisiones sin datos, sin evidencia. Esto requiere el involucramiento de profesionales, no solo de seguridad, sino de la criminología, que les permitan generar indicadores cualitativos y cuantitativos para la toma de decisiones. Hay que señalar los eventos y la evaluación de las posibles causas para la emisión de avisos. El posible futuro está en nuestras manos, pero para esto hay que hacer un giro estratégico en la planificación al más alto nivel, y esto usualmente vendrá de mujeres y de hombres como los que estamos reunidos en esta sala, que digan: aquí está esta propuesta, esta recomendación, con todos los demás elementos que seguirán capacitándose y adiestrándose a través del INES. Un sistema de alerta temprana tiene un monitoreo cercano. Necesitamos monitorear cada metro cuadrado, cada cuadrante de la nación de Guatemala. ¿Qué está sucediendo en los puntos ciegos o límites fronterizos no habilitados? Pero tradicionalmente les denominan la gente puntos ciegos o la prensa. Son límites fronterizos no habilitados. ¿Cuántos límites fronterizos tiene Guatemala con la República de El Salvador? ¿Cuántos límites fronterizos no habilitados tiene Guatemala con Honduras, con México, con Belice? Deben de estudiar de una manera técnica y decidida todas estas situaciones. La comunicación entre las partes interesadas. Hacer evidente que Guatemala ha hecho un giro para la construcción de estas redes lícitas. La detección temprana de amenazas y la evaluación y respuesta ante esas amenazas. Un sistema de alerta temprana nos permitirá identificar nuevas sustancias por primera vez en el país, en un laboratorio, hacer una incautación, hacer operativos con técnicas de inteligencia y de contrainteligencia para la policía y la Fiscalía de Guatemala. Adulterantes nuevos, hay que registrar, hay que tener un control, al menos acá en El Salvador hay una oficina de Dirección Nacional de Medicamentos. La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República tienen un monitoreo constante para observar cuál es el comportamiento, qué sustancias se están comprando más. Y algunas personas consideran de que puede ser un químico utilizable para elaborar barriles de plástico. No debemos de tener una vista corta. Necesitamos un panorama de amplia visión y necesitamos conocimiento técnico científico, equipos multi e interdisciplinarios para revisar cuáles son esas concentraciones y esos volúmenes de venta. Las sustancias vendidas bajo el nombre de otra droga, sucede. Digamos, aquí en El Salvador hay farmacias, cadenas completas que solo le venden el medicamento con el nombre genérico. Y posiblemente las marcas o los nombres comerciales sean los más conocidos. Hay incautaciones que deben de llamar la atención de las autoridades. Presentación inusual de alguna nueva sustancia en el país. Eventos graves, fatales y no fatales con complicaciones de salud. Esto requiere una amplia red con las instituciones del gobierno del Estado guatemalteco. ¿Cuáles son la incidencia de lesionados, de heridos, de intoxicados que están llegando a los hospitales públicos y privados a nivel nacional en Guatemala? Debe de haber un monitoreo para poder detectar con este sistema de alerta temprana. Y para finalizar, voy a compartir
algunos elementos que tienen que ver con las redes. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra región, en nuestra microrregión? 10. Que la droga viene del sur a pasar por el centro de América hacia su destino soñado, que es Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Incluso en una menor proporción México. La droga está pasando por aire, por tierra y por mar. Esto implica que necesitamos tener unidades especializadas en estas tres esferas. Necesitamos, y sería mi recomendación, una alianza a nivel centroamericano para adquirir un radar, para adquirir realmente un satélite que podamos aunar esfuerzos y no nos permite estar solo dependiendo de radares de los Estados Unidos de Norteamérica. En segundo lugar, si nosotros sabemos cuáles son las trazas que existen, no hay dónde perderse. Existen dos grandes trazas aéreas y estas van principalmente por el Océano Atlántico en la República de Honduras. Ahí tenemos mucho tráfico de avionetas, de aviones, de jet que pasan por todo el Océano Pacífico, toda la costa hondureña, ingresan a San Pedro Sula y luego llegan con destino hacia Guatemala, Belice, México. Esa es una ruta, son trazas muy bien ubicadas en diferentes mapas que se tienen sobre este tipo de rutas aéreas. Las rutas terrestres, pues esto implica la compra y la inversión de máquinas en aduanas, en nuestras fronteras. En el caso de El Salvador, nuestras fronteras tienen diferentes tipos de escáner, de rayos X, de equipos manuales, por lo cual las estructuras criminales transnacionales han cedido, han desistido del paso de droga por territorio salvadoreño y están buscando las rutas de Honduras para poder continuar ese tráfico hacia el norte. Y la tercera, la que está siendo la segunda o la primera preferida de acuerdo a las tipologías delictivas de cada nación, es la marítima. Estamos hablando que estas embarcaciones con semisumergibles, con embarcaciones de baja denominación que van semisumergibles y que tienen 2 o 3 motores ocultos, pasan y en la traza marítima lo que estamos observando es que vienen sobre el litoral, sobre el mar territorial de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, y luego hacen un desvío impresionante para evitar el paso por las 200 millas náuticas de la República de El Salvador y por las aguas internacionales, para luego llegar nuevamente hacia Guatemala y continuar la ruta. Dentro de los decomisos importantes de la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Fuerza Naval de El Salvador, ha sido impresionante los decomisos que se han generado en 900 millas náuticas, 800 millas náuticas, 700 millas náuticas. Y esto ha logrado que El Salvador se posicione como un país referente en el combate mundial o el problema mundial de las drogas. Técnicamente, no se recomienda continuar denominando abiertamente que esto es un problema de delitos de crimen organizado, de tráfico de drogas. Lo más adecuado es denominarle problema mundial de la droga, porque no solo implica el traslado,
sino que implica costos gravísimos y deterioro en las finanzas públicas por medio de los tratamientos de los sistemas públicos, de los hospitales de nuestras redes en nuestra región. Por lo tanto, el consumo y los efectos de las drogas y de los estupefacientes impactan las finanzas de nuestros países, limitando el crecimiento y el desarrollo para obras que lleven al desarrollo humano. De hecho, los objetivos de desarrollo del milenio establecían que se tenían que generar y cumplir una serie de indicadores que también con la llegada de la pandemia del COVID-19 no fueron posibles. Estas redes ilícitas utilizan este transporte de drogas y de estupefacientes, de trata de personas, de tráfico de personas y de tráfico de armas para continuar generando negocios multimillonarios. Generan ganancias, como les decía, que ni ellos mismos esperaban. Y por eso en esa dimensión tenemos que también involucrar actividades de contrabando que tienen que ver con el crimen organizado transnacional. No solo pensemos en la pandilla, no solo pensemos en estructuras organizadas que pueden estar operando localmente en diferentes zonas de nuestros países o específicamente en Guatemala. Esto tiene que ver con la construcción de una verdadera red criminal. Esta red que les ha permitido avanzar. Y por eso el crimen organizado transnacional, cuando nosotros revisamos sus orígenes, tenemos que leer Italia. Tenemos que enterarnos cómo surge esta mafia italiana. Cómo se generaba antes de la mafia italiana lo que habían sido estas estructuras. Cuando nosotros en nuestro país y también en Guatemala hemos sido víctimas del delito de extorsión. Las pandillas criminales han levantado verdaderos imperios a costilla de la extorsión o la mal denominada renta. Cuando yo comencé a estudiar este fenómeno delictivo criminal presente en El Salvador con evidencia desde el 2002-2003, hace 20 años, tuve que ir y fui encontrando cuál era el origen y llegué hasta el tiempo de los piratas. Por lo tanto, el tema del crimen organizado transnacional o estas sociedades criminales son verdaderas sociedades criminales ilícitas que deben de ser erradicadas con las construcciones de red. Ahora estamos activando una poderosa red porque estamos en este intercambio de información entre dos naciones y dos países hermanos que deben de unir esfuerzos, que deben de estar de cerca, que debe de existir un intercambio de información, que debe de tener una amplia comunicación entre los gobiernos. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la situación en este momento? Honduras está todavía en un proceso de transición con una nueva administración. Guatemala está con un proceso de un gobierno de salida. Y El Salvador se encuentra con un gobierno que va a entrar, está ya por cumplir su 4º año para llegar al 5º de gobierno del presidente Bukele. Esto requiere un mayor grado de comunicación, de una planificación y comunicación estratégica, porque de lo contrario, siempre vamos a tener estos vacíos que han estado presentes. Y la ruta que se ha seleccionado en nuestros países ha sido una ruta generando políticas públicas o planes fundamentados en ocurrencias y no en evidencia empírica. Como profesionales de la seguridad, de la defensa nacional o de la criminología, nosotros debemos de fundamentar nuestras posibles hipótesis, teorías y recomendaciones fundamentadas en evidencia. Pero también ahí viene otra temática. ¿Qué literatura podemos recurrir en El Salvador, en Guatemala,
o en El Salvador para proponer a los tomadores de decisiones. Yo, a través de diferentes escuelas criminológicas y diferentes eventos en los que he podido participar, me he quedado verdaderamente sorprendido cómo muchos europeos tienen 3, 4, 5 libros sobre pandillas y nunca han tenido un pandillero enfrente y nunca han tenido en sus prisiones a un verdadero jefe de clica o de un programa como la MS-13 o de la tribu como el Barrio 18. Pero son personas que de alguna manera se ubican mejor en un estadio académico y luego nosotros tenemos que recurrir a ese tipo de literatura. Los desafíos del conocimiento académico deben de continuar. Por eso esta formación especializada del INES, insisto, es una verdadera bendición, porque de aquí se debe de generar evidencia, indicadores cualitativos, cuantitativos, posibles teorías, y por qué no unir estos esfuerzos de investigación, al menos en Honduras, Guatemala y El Salvador, para esta producción, y que nosotros también podamos exportar conocimiento, exportar teorías de seguridad y criminológicas. Pero si nosotros continuamos únicamente con los referentes de literatura tradicionales, estaríamos cometiendo un grave error. Al menos las tipologías delictivas criminales que yo observo en El Salvador están adelante 5 a 7 años de muchos países en nuestra región y en Sudamérica. Veamos, por ejemplo, la crisis carcelaria en Ecuador. Son estructuras criminales que todavía gobiernan los centros penitenciarios. Si no se desarrolla la prevención desde la primera infancia, no vamos a avanzar. Las generaciones son de 40 años. Y en el caso de la pandilla, el primer pandillero salvadoreño en Los Ángeles, California, fundó la primera pandilla solo de salvadoreños en 1969. Es decir, en octubre del 2022, yo tengo claramente identificada 4 generaciones de pandilleros. Esto implica que los planes y las estrategias de una política criminal deben de estar fundamentadas con un eje transversal fundamentado y sugerido desde mi punto de vista con un énfasis de prevención. Pero también no podemos descuidar todas las aristas para continuar en el combate y la represión del delito, pero sin olvidar que esta ha sido la dimensión que más ha fracasado en nuestra microrregión. Por lo tanto, esto implica que estemos revisando las buenas prácticas de nuestros países hermanos. Guatemala tiene muchas cosas que aportar, Honduras también, El Salvador también, pero lo que falla es el intercambio de información. ¿Cuándo vamos a conocer de otra cumbre, de otra evento cónclave, donde las estructuras de los gabinetes de seguridad al más alto nivel se reúnan para conversar? Por ejemplo, sería importante, y me permito sugerir, que Guatemala y Honduras conozcan cuál es el caso de estudio de El Salvador y posiblemente puedan tomar decisiones de posibles buenas prácticas que ustedes encuentren o desecharlo. Pero los resultados, la evidencia está allí. Son 55,000 pandilleros que han sido capturados en 6 meses y medio del régimen de excepción. Todos los delitos de eficacia y de alto impacto de la sociedad salvadoreña se encuentran con una tendencia clara a la baja, y en materia de violencia homicida, el gobierno de la República, el Gabinete de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Seguridad, con la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, han hecho un giro histórico en la investigación. No están tras personas, están tras estructuras criminales de el crimen organizado, de las pandillas, y esto ha generado
la captura de verdaderos sicarios. Los sicarios no solo eliminaban a miembros de estructuras criminales rivales, sino que generaban una amplia disputa por el narcomenudeo y por otras tipologías delictivas. Por eso creo que es importante esta temática del tráfico de drogas, no olvidando que el enfoque debe de ser más integral y que esta aproximación a las estructuras criminales transnacionales tienen a la base una estructura de poder con grupos fácticos que se desarrollan en los diferentes estados y naciones de nuestra región, con personas que nosotros podemos conocer ahora mediante casos judicializados que estaban involucrados en actos y en negocios ilícitos. Con esta intervención, con estas conclusiones, con estas posibles recomendaciones, cierro mi intervención para generar un espacio de preguntas y respuestas. Si hay algo en lo que no he sido lo suficientemente claro, pues con gusto estoy para ampliar o para que me manden a investigar y brindarles una respuesta. Que Dios les bendiga. Ha sido un privilegio y un honor para mí estar con ustedes, con este grupo, con este pequeño remanente académico intelectual de Guatemala. Muchas gracias por su disertación, doctor Sosa. Compartir sus conocimientos con nosotros es muy importante, ¿verdad? Para nosotros seguir con este curso de crimen organizado, donde queremos tener una idea un poco sobre cómo está funcionando esto, para, como bien dijo usted al inicio, proponer diferentes maneras de atacar este problema desde nuestras instituciones. A continuación, entonces, tendremos un tiempo destinado para las preguntas y respuestas. Las personas que deseen dirigir sus preguntas lo pueden hacer por medio del chat o levantando la mano y abriendo su micrófono. Así que los escuchamos. Doctor, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Gustavo Chacón. Yo he visto en las noticias la forma en que el presidente Bukele ha estado combatiendo específicamente lo que son la situación de las maras, ¿verdad? Pero siempre he tenido la duda de qué mecanismo utilizaron para poder para poder conjuntar los tres organismos del Estado y principalmente yo veo que, por ejemplo, los procedimientos que utilizan los guardias penitenciarios con respecto a los privados de libertad son un poquito, tal vez como uno no está acostumbrado a verlo, pues diría que son un poquito duros, ¿verdad? Y que tal vez hasta cierto punto rayan en violar la integridad de la persona. Pero, ¿cómo han manejado ustedes ese tema? Ya que aquí en Guatemala incluso en un momento dado quisieron colocarle a todos los privados de libertad uniforme de color anaranjado, pero rápidamente, hablando coloquialmente, brincaron, ¿verdad? Con respecto a que era una violación, que esto, que sí, que no, que aquí, que el otro. Y yo veo que, por ejemplo, en su país les quitan el pelo a todos, los uniforman a todos, la forma de sentarlos a todos cuando los tienen reunidos o hacen una requisa, o sea, ¿de qué forma lograron ustedes entrar en lo que es la Procuraduría de Derechos Humanos de su país para que ésta no dijera que lo que se estaba haciendo violaba esos derechos de esas personas? A eso va orientada mi pregunta, doctor. Gracias. Muchas gracias. Solo les voy a permitir, les solicito por favor un minuto mientras hago un cambio aquí de batería.
Bueno, muchas gracias. A su consulta, debo de agregar que lo primero que hay que hacer, o al menos esa es mi aproximación y lo que yo les puedo compartir, yo estoy recolectando diferentes evidencias para escribir cómo ha sido el desempeño de la estrategia impulsada por el señor presidente Nayib Bukele, denominada Plan Control Territorial, y el denominado régimen de excepción. Lo que yo le puedo decir es que esto no puede ser posible si no existe la voluntad política al más alto nivel. Esto tiene que venir de las altas esferas políticas de una nación, por supuesto del presidente de la República, de su Consejo de Ministros, pero también de los grupos fácticos que siempre sabemos que operan en nuestra América Latina. Grupos económicos, grupos financieros que siempre han tratado de que las legislaciones estén a favor de estos grupos. Esa fue una de las primeras situaciones que enfrentó el señor presidente Nayib Bukele y que le ha permitido avanzar. En segundo lugar, el presidente Bukele tiene una ventaja competitiva en este momento, que durante los primeros 2 años de su mandato enfrentó una oposición que le negó los fondos para la gobernabilidad y para la estrategia, para financiar a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada. Y eso lo logró hasta el 1 de mayo del 2021. Fue cuando logró que el partido político que él representa lograra una victoria histórica en las urnas, logrando la mayoría calificada. Desde entonces han generado una serie de reformas y de cambios en las legislaciones, en las normativas que le ha permitido avanzar. Las estructuras de corrupción y de impunidad también fueron combatidas prácticamente de mayo a diciembre del 2021, en mi apreciación, que le han permitido a la estrategia del Plan Control Territorial avanzar y lograr mejores resultados. Y luego, a pesar de que ya el país tenía importantes descensos en sus tasas criminales, en los delitos de alto impacto, y mantener a las estructuras del crimen organizado transnacional como a la expectativa, que era lo que podía suceder, aún así, los distractores favoritos y quienes mueven los hilos arriba del crimen organizado utilizan a las pandillas como los principales distractores de una sociedad. Yo, con mucho respeto, me permito hacer una aproximación al Estado guatemalteco. No se entretengan, no se distraigan solo pensando en los problemas de la pandilla, a pesar que son estructuras que siembran terror, que cometen graves delitos, crímenes. El verdadero problema de nuestras naciones es el crimen organizado y es la corrupción y la impunidad que por diferentes motivos ha faltado la voluntad política y la sensibilidad para combatirlas. El siguiente elemento que yo le puedo aportar es el control sobre el sistema penitenciario, el establecer orden, disciplina y seguridad. En este momento usted puede venir a cualquiera de los 28 centros penitenciarios de la República de El Salvador y todas las paredes están completamente blancas y pintadas por los mismos internos y las mismas internas. Por primera vez, el sistema penitenciario salvadoreño se fundó entre 1880 y 1889, pero por primera vez en todas estas décadas, en todos estos siglos, el Estado salvadoreño tiene control por primera vez de los centros penitenciarios. Y esto ha permitido que se combata el ocio carcelario. En este momento, mientras nosotros estamos conversando, existen privados y privadas de libertad trabajando en los diferentes talleres de las industrias penitenciarias, produciendo bienes y servicios para el país. Y sobre eso, el Estado
factura más de 20 millones de dólares que sirven para el mantenimiento de ellos mismos y para impulsar otros proyectos. De igual manera, en este momento, en una condición no de emergencia nacional como la que nos encontramos, entre 3,000 y 4,000 privados de libertad salen cada día a diferentes programas donde apoyan en diferentes trabajos a la población salvadoreña. Y en el régimen penitenciario, ese trabajo es conmutado por 2 días de su pena por 1 día trabajado. Se bloquearon y derribaron por instrucciones del señor presidente de la República, se eliminaron las antenas de telefonía móvil que estaban alrededor de los centros penales, y cada centro penitenciario tiene bloqueadores de señal, y todos los días la SIGET, que es la Superintendencia de Comunicaciones y Electricidad, envía cuadrillas a los diferentes centros penitenciarios a medir la intensidad y si hay señales de comunicación telefónica, de internet, inalámbricas. Y esas imágenes son colgadas en las diferentes multiplataformas del Ministerio de Justicia y Seguridad y la Dirección General de Centros Penales. El otro componente que yo quiero aportarle es que el presidente Bukele y el Gabinete de Seguridad tuvo una lectura estratégica y comprendió que con policías y militares desmotivados no podía ir a enfrentar a estos grupos criminales. Así que se trabajó en una profunda modernización y equipamiento, pero sobre todo enfocado en el talento humano policial y de las Fuerzas Armadas. Ahora sus salarios, sus bonos, sus prestaciones están pagados al día. No ha existido ningún atraso de salario en la administración del presidente Bukele. Todos visten de gala con sus mejores uniformes. Se han dotado de armas que ahora sí pueden enfrentar a estas estructuras criminales. Y sobre todo, en esta parte final de esta respuesta, el régimen de excepción está en la Constitución de la República de El Salvador. Insisto, es el último ratio de nuestra Constitución. Después del régimen de excepción ya no hay más. Pero lo que ha demostrado es que este régimen de excepción ha estado presente en todas las constituciones de nuestra república en 201 años. Pero el presidente Bukele ha sido el único que ha invocado el régimen de excepción en beneficio de la población. 9 de cada 10 salvadoreños apoyan el Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a dar espacio para una pregunta más, que le dejo la palabra al licenciado William. Muchas gracias, Magíster. Bueno, antes que nada, felicitar al doctor. Muy interesante, muy clara su exposición. También decirle que soy alguien que admira, que he visto y admiro bastante lo que se está haciendo en El Salvador. Pero hay un elemento que me deja pensando y me gustaría pedirle su opinión. Fíjense, los logros que se están teniendo en El Salvador de alguna manera con los mareros y todos tienen un efecto que no se habla mucho, que es que allá lo pongamos por esconderse y todo, o si no los agarran se vienen para acá. Y cuando se vienen para acá, vienen a extorsionar y matar gente aquí, ¿verdad? Y eso sería como que está bien, parece como que puse tablas en mi casa para que no se lleve, pero el agua se está cayendo en la casa del vecino. Entonces no sé qué tanta efectividad realmente habría en eso, ¿verdad? Pongamos, es más como una transferencia de problema. ¿Qué podríamos hacer para mejorar esa situación, doctor? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y antes de responderle, don William, se me quedó una parte de la pregunta anterior que era sobre la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. El gobierno de la República le ha abierto la puerta de los centros penitenciarios para que el Procurador General de la República de los Derechos Humanos y las Procuradurías Auxiliares ingresen y constaten y tengan acceso directo a los y las internas. Y ellos están emitiendo todas las investigaciones y todos los protocolos de activación. Lo que ha sucedido, en mi apreciación, es que ante el clamor y
y el favorecimiento que la población por primera vez desde 1992 siente esperanza y se siente libre de las pandillas, ha hecho que la Procuraduría también tome distancia de discursos que en el pasado hicieron más daño que beneficio. Con relación a la pregunta de don William, yo quiero decirle de que efectivamente cuando se inició la estrategia del Plan Control Territorial que ustedes tenían, el gobierno anterior, el Gabinete de Seguridad tuvo acercamientos con el gobierno anterior y vino también una comitiva en el 2019 y previo a la pandemia para conocer qué se estaba haciendo en El Salvador. Luego, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el licenciado Gustavo Villatoro, con el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, y el director general de la Corporación Policial, el comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas, han sostenido diferentes reuniones con representantes de seguridad de Guatemala y de Honduras, ya dentro del régimen de excepción. Me parece que de alguna manera posiblemente hubo una respuesta tardía, tanto de los gobiernos vecinos, para poder cerrar las fronteras y poder revisar tanto la frontera legal, porque nosotros con documento único de identidad podemos ingresar a Guatemala, como también de los puntos fronterizos no habilitados, que en mi apreciación puede ser la forma como han estado ingresando estas personas. De la estructura de mando de la Mara MS-13, el 80% se encuentran ya capturados dentro del régimen de excepción y de la estrategia del Plan Control Territorial. Estas personas que forman parte de esta estructura de CEO, de junta directiva, de esta estructura criminal transnacional, por supuesto que algunos están en Guatemala y otros están en México. De eso ya hay evidencia y los mismos funcionarios del Gabinete de Seguridad lo han reconocido. Yo creo que esto requiere un trabajo de inteligencia, de contrainteligencia, al menos de nuestro país hermano de Guatemala, para que puedan revisar precisamente cuáles son esos cambios en las dinámicas criminales. ¿En qué zonas de Guatemala se podrían estar comenzando a generar actividades de sicariato por luchas de poder? ¿A qué estructuras de las clicas o de la tribu de ambas fracciones de pandillas han llegado a refugiarse y buscar protección estos cabecillas? Porque de algo les puedo asegurar: los cabecillas y los dirigentes de estas estructuras guatemaltecas se les van a cuadrar y le van a hacer el bendito a estos salvadoreños que posiblemente están en Guatemala. Podría ser de que en este momento lo más cercano sea que estén con un perfil bajo, que estén viviendo en zonas, en apartamentos, en torres de lujo, donde pasen completamente desapercibidos, esperando cuál es el accionar de una nueva prolongación del régimen de excepción que se hace cada 30 días ante la Asamblea Legislativa. En este momento vence el 20 de octubre. Todo apunta que puede venir una nueva prolongación del régimen para el periodo de noviembre. Pero yo me inclinaría por pensar que estas estructuras, estos cabecillas, tienen la suficiente capacidad económica para mantenerse viviendo en zonas de primer nivel en la sociedad guatemalteca y pasar desapercibidos. Por lo tanto, hay que aplicar niveles de inteligencia y contrainteligencia. Torres de lujo donde llega comida rápida sería uno de los indicadores principales que yo aplicaría. ¿Qué tipo de servicios, qué tipo de contrataciones existen en estas torres? Que muchas de ellas pudiera ser de que estén desalojadas o vacías, porque no tienen
la capacidad de alquilarse, de pagar un depósito y pagar un primer mes. Y estas estructuras, al menos en El Salvador, lo que hacían era que contrataban 3 a 6 meses. Por supuesto que los propietarios de estos inmuebles consideraban de que estaban haciendo el negocio de sus vidas, sin darse cuenta que estaban hospedando verdaderos criminales. Así que creo que esto requiere que el Gabinete de Seguridad de su país profundice, incremente los planes tácticos, operativos, estratégicos a la búsqueda de personas que están escapando de la justicia salvadoreña. Pero me da la impresión que han ingresado a territorio mexicano, donde tienen una mayor capacidad de ocultarse, una mayor dinámica criminal, y no olviden que la marihuana es la droga favorita de las pandillas. Por lo tanto, la marihuana mexicana tiene una amplia aceptación, tanto en Guatemala, Honduras y El Salvador. Y estos dirigentes criminales pueden estar llegando a brindar todo este tipo de herramientas de inteligencia a las mafias mexicanas y generar actos de mayor violencia en nuestra microrregión. Muchísimas gracias, doctor Sosa. Por el tema del tiempo, vamos a pasar a la lectura del diploma, ¿verdad? En reconocimiento para el apoyo invaluable brindado a nuestra institución, y el diploma dice así: el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad otorga el presente diploma al PhD José Ricardo Sosa Orellana en agradecimiento por su valioso apoyo en la realización de la videoconferencia Tráfico de Drogas, como parte del programa de actualización permanente para la profesionalización y formación de los servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad de Guatemala. Guatemala, 11 de octubre del 2022. Firma del doctor, el coronel y magíster Jorge Francisco Quirón Mendizábal, director general del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, y el magíster José Wilfredo Marroquín, director académico del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. Doctor, le agradecemos su valioso tiempo, y a los demás, por favor, quedarse en la sesión, porque vamos a pasar a nuestras salas virtuales, donde vamos a trabajar. Ahorita les voy a dar las instrucciones, pero primero pues queremos despedirnos de usted, doctor, y muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, quiero agradecer esta invitación. Hubiera querido tener más espacio para poder interactuar con todos y todas, pero creo que han quedado esa semilla del conocimiento, y quiero motivarles a que lean, que investiguen, que estudien, que continúen el proceso de formación continua especializada que les permite esta bendición del INES. Para mí ha sido un honor, un privilegio. Les he dejado mis multiplataformas, todos los medios de contacto, para que podamos continuar conversando. Si requieren algún tipo de evidencia, algún tipo de dato, pues yo estoy a la orden como parte de este grupo de colaboradores, de personas que estamos agradecidos por ser tomados en cuenta por el INES. Que Dios les bendiga, les guarde, les siga prosperando, y hay que trabajar en la formación y en la consolidación de redes lícitas ciudadanos, para que seamos adultos significativos para todas las y los guatemaltecos. Hasta la próxima. Agradecido con el director general y el director académico, y con su persona, por toda la colaboración y el apoyo para brindar esta conferencia. Muchas gracias a usted, doctor. Dios lo bendiga. Amén. Bien, a los demás compañeros, vamos a pasar a las salas virtuales. ¿Cómo van a ser estas salas virtuales? En base al grupo que ustedes ya tienen asignado. Déjenme compartirles pantalla para